Me llamo Sara Salmansuri y, junto con mi esposo, Nabil, queremos abrirles el corazón y compartir con ustedes la historia más difícil e intensa de nuestras vidas. ¿Se han imaginado alguna vez a agentes del gobierno arrebatándoles a sus hijos de los brazos mientras gritan por ellos, incapaces de hacer nada? Eso es exactamente lo que vivimos allí, en medio de las calles secas de Riad, un lugar donde seguir la fe en Cristo puede costarles todo lo que aman. Lo que voy a decirles ahora no es solo un testimonio. Es una prueba viviente del poder del amor de Dios para sostener una familia cuando el mundo parece caerse a pedazos y las fuerzas del mal se unen para tratar de destruirlo. Todo empezó una tarde sofocante de junio de 2019. El implacable sol del desierto convertía nuestra sencilla casa en el barrio de Almalas en un horno. Nabil acababa de llegar del trabajo en la empresa de telecomunicaciones del distrito financiero Rey Abdullah, y yo estaba terminando de servir el almuerzo. Una capsa de pollo hecha con la receta de mi suegra, nuestra forma de mantener viva la tradición en medio del ajetreo del día. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta metálica verde oliva. No era el golpe cortés que se oye cuando un vecino viene a pedir azúcar, ni el familiar sonido de los niños que vuelven del parque. Era un golpe frío y autoritario, el tipo de golpe que todo saudí aprende a temer de niño, el sonido que anuncia la llegada de la Comisión para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Por mucho que nos hubiéramos preparado, tomado todas las precauciones, rezado y vigilado, nada nos preparó para lo que estaba por venir. 5 hombres vestidos con túnicas blancas inmaculadas entraron en nuestra casa con una violencia calculada que nos heló la sangre. Sus rostros eran como máscaras talladas tras años de férrea obediencia mientras revolvían todo, cajones, habitaciones, armarios, buscando cualquier cosa que pudiera incriminarlos. No dejamos una Biblia a la vista, una lección que aprendimos de otros hermanos en Cristo que habían sufrido por tener las Escrituras en sus manos. Pero no necesitaban una Biblia para encontrar lo que consideraban nuestra condena. Un cuaderno escolar azul, un almanar, donde escribíamos cuidadosamente versículos para nuestros hijos, Ahmed, de 8 años, y Laila, de 6. ¿Qué es esto?, preguntó el líder con voz despectiva, sosteniendo el cuaderno como una bomba a punto de explotar. Sus ojos, pequeños y fríos, escudriñaban las páginas con la precisión de un halcón. Allí estaban las palabras de Juan 3:16, escritas en árabe con mi delicada letra, los salmos que les cantábamos en voz baja por la noche, cuando estábamos seguros de que nadie más podía oírnos, las promesas de Jesús, copiadas con tanto amor y reverencia para que nuestros hijos conocieran al Salvador que habíamos conocido en secreto. Pero para estos hombres, esas palabras fueron prueba suficiente para destruir a nuestra familia. Cada verso era visto como una traición, cada línea, una afrenta a la religión oficial que sustenta al reino saudí. El amor que sentíamos por nuestros hijos se convirtió para ellos en la razón de nuestro castigo. Lo que vino después fue una pesadilla de la que aún me despierto con miedo. En las frías mañanas de Amán, sudando y gritando nombres que no puedo olvidar, separaron a Nabil de mí con una brutalidad precisa, propia de años de experiencia en prisión. Nuestros hijos se aferraban a mis piernas, desesperados, como cachorros asustados, gritándome en árabe, «¡Mamá! ¡Papá!». Sus voces temblorosas se perdían en el frío y meticuloso caos de una operación diseñada para destruirnos. 2 policías corpulentos, con manos firmes como garras de acero, agarraron a nuestros hijos y los llevaron a una camioneta negra, una Toyota Haas sin distintivos, estacionada en la calle con el motor rugiendo. Mientras lo hacían, nos esposaron a Nabil y a mí. Las cadenas se apretaron alrededor de nuestras muñecas con un dolor casi insoportable. El metal caliente del sol del desierto nos quemaba la piel como fuego, pero por muy doloroso que fuera físicamente, nada se comparaba con la angustia de ver a nuestros hijos desaparecer en ese auto oscuro. Fue la última vez que los vi en meses que parecieron eternos. Cada día estaba marcado por el silencio donde antes resonaban sus risas. Cada noche era un tormento, atormentado por el sonido de sus gritos de auxilio en mi mente. Aquí en nuestro país, el wahabismo no solo es la religión oficial, sino la única permitida. Cualquiera que se desvíe de él, que elija otro camino, se arriesga a prisión, tortura e incluso a perder la vida. Para un converso al cristianismo, la traición va más allá de la ley. Se considera un delito contra toda la sociedad. Desde que nos casamos en 2009 en la gran mezquita de Riad, bajo la atenta mirada del imán local,
hemos llevado una doble vida. Durante el día, éramos ciudadanos respetuosos de la ley, participando en oraciones y celebraciones religiosas. Por la noche, cuando se corrían las cortinas y se cerraban las puertas, nos convertíamos en seguidores secretos de Cristo, viviendo una fe que era solo nuestra. Pero incluso rodeados de altos muros y amenazas, el amor de Dios encontró la manera de entrar. No fue una conmoción repentina, sino una transformación lenta, llena de dudas, búsquedas y encuentros, que desafiaron todo lo que sabíamos sobre Dios y nuestra relación con Él. Mi viaje comenzó 3 años antes de mi arresto, en el Hospital Chin Faisal, donde trabajaba como enfermera pediátrica. Una colega filipina, Luz Ramírez, compartió su fe conmigo en silencio durante nuestras breves vacaciones. Había dejado Manila en 2015 y enviaba dinero a su familia todos los meses, pero llevaba consigo una paz que nunca había visto en otros expatriados. Un día, mientras bebíamos té chai, Luz me preguntó en voz baja: ¿alguna vez has sentido que hay algo más grande que las oraciones repetitivas y los rituales sin sentido? Estas palabras resonaron profundamente en mí, como una campana que llevaba mucho tiempo esperando oír. Durante meses, me habló, en clave, de un Salvador que me amaba, sin pedirme peregrinaciones costosas, sin exigirme 5 oraciones diarias en un idioma que apenas entendía, sin amenazarme con el castigo eterno por pequeños errores. Sus palabras hablaban de un Dios de amor, no de miedo, justo lo que mi corazón cansado anhelaba. En el hospital, viendo a niños enfermos y familias en duelo, me preguntaba si realmente existía un Dios que conocía nuestros nombres y enjugaba nuestras lágrimas. El Islam que practicaba me parecía frío, lleno de reglas, pero carente de una verdadera conexión personal. Nabil, por otro lado, encontró a Cristo por un camino diferente, igualmente arriesgado. Trabajando como ingeniero de sistemas en el distrito financiero Rey Abdullah, utilizó sus conocimientos técnicos para burlar la censura de Internet, accediendo a sitios web cristianos, descargando sermones y viendo testimonios de quienes habían abandonado el Islam. Una noche tranquila de 2018, mientras nuestros hijos dormían, Nabil me confesó: he estado investigando sobre Jesús y creo que hemos estado viviendo en la oscuridad toda nuestra vida. Al principio, las palabras de Nabil me asustaron, no por su significado espiritual, sino por el peligro real y mortal que representaban para nuestra familia. Sin embargo, a medida que empezó a compartir conmigo los versículos que había memorizado, las oraciones que había aprendido y las promesas de paz eterna que había descubierto, algo latente en mi interior empezó a despertar. Nuestra fe floreció en secreto, como una semilla en el desierto que, tras años de sequía, encuentra un manantial de agua escondido. Empezamos a orar juntos, en voz baja, después de acostar a Ahmed y Laila. Leímos pasajes de la Biblia que Nabil había descargado y memorizado de sitios web internacionales. Para evitar que nos descubrieran, nos reuníamos con otros creyentes conversos en diferentes lugares cada vez. En discretos apartamentos del complejo residencial Al-Hamra, en oficinas vacías del distrito financiero los fines de semana, e incluso en el desierto cerca de Riad, en noches sin luna, cuando el calor amainaba. Éramos unos 15. Todos saudíes o residentes de larga data que habían encontrado en Cristo una libertad espiritual imposible de alcanzar en otro lugar. Entre nosotros estaban Fátima, una viuda de 40 años que había perdido a su esposo en un accidente y halló consuelo en las promesas de la vida eterna. Omar, un contable de una compañía petrolera que cuestionaba las injusticias que veía entre la riqueza de los príncipes y la pobreza de los trabajadores extranjeros. Y Mariam, una profesora universitaria que había mantenido su fe en secreto durante más de una década. Nuestras reuniones requerían una valentía silenciosa, casi una operación militar clandestina. Llegamos en diferentes momentos, por rutas que memorizamos y practicamos, siempre con cuidado de no ser seguidos. A diferencia de las iglesias occidentales que había visto en videos, no cantábamos himnos. El silencio era nuestra liturgia, nuestro escudo. Orábamos tan silenciosamente que solo podíamos oírnos sentados en un círculo cerrado. Recitamos versos memorizados como poesía preciosa, fortaleciéndonos mutuamente en una fe que sabíamos que podía costar todo. Abdul Rahman, un hombre de 60 años que conoció a misioneros durante sus viajes al Líbano y Jordania en la década de 1980, dirigía nuestras reuniones con una sabiduría hecha de dolor y secretismo. Había sido un cristiano en secreto durante más de 20 años,
sobreviviendo a varias redadas que tomaron prisioneros a decenas de creyentes. Su rostro mostraba las marcas de una vida bajo constante estrés, pero sus ojos brillaban con una paz que desafiaba todo lo que enfrentábamos. Al comienzo de cada reunión, decía: recuerden, servimos al Rey de Reyes, no a los reyes de este mundo. Nuestra verdadera patria está en el reino de los cielos, donde ningún gobierno puede alcanzarnos. Estas palabras se convirtieron en nuestro mantra, la fuerza que repetíamos cuando el miedo amenazaba con abrumarnos entre reuniones. Pero la verdadera prueba de nuestra fe llegó con el nacimiento de nuestros hijos, Ahmed en 2011 y Laila en 2013. ¿Cómo podíamos criar hijos cristianos en un lugar donde la sociedad los educaba para odiar nuestras creencias? ¿Cómo podíamos hablar de Jesús cuando la escuela los adoctrinaba en el Islam, presentando el cristianismo como la blasfemia suprema? ¿Cómo podíamos proteger sus frágiles almas de este encubrimiento ideológico, a la vez que los preparábamos para vivir como ciudadanos aparentemente legítimos? La respuesta estaba en ese cuaderno azul, que terminó siendo nuestra perdición, pero que durante años fue nuestro mayor tesoro. Todas las noches, después de que los niños completaran su tarea obligatoria de memorizar el Corán, algo imposible de evitar sin despertar sospechas, les enseñábamos en secreto sobre Jesús. Eran solo unos minutos, pero nos llenaban el corazón de una mezcla de esperanza y miedo que jamás olvidaré. Mientras garabateaba versos en su cuaderno con una letra pulcra que imitaba el estilo de los libros escolares, Laila le susurraba palabras de amor a Ahmed. ¿Sabes? Hay alguien que te ama más que mamá y papá juntos, más que el rey, más que nadie en toda Arabia Saudita. Se llama Jesús y dio su vida para que pudieras vivir sin miedo, lleno de amor. Sus ojos brillaban con la pura inocencia de quienes aún no comprenden el peso mortal de estas palabras. Para ellos, Jesús era solo una historia más, una historia de amor, como las que nos contábamos antes de dormir, con valientes príncipes y dulces princesas. No sabían que cada versículo que memorizaban era en realidad un acto de rebelión contra el Estado, que cada oración susurrada podía ser el detonante de la destrucción de nuestra familia, que cada historia de milagros y perdón los convertía en pequeños delincuentes ante la ley religiosa. Esta inocencia fue a la vez nuestra mayor bendición y nuestra mayor debilidad. Vivíamos, pues, en una tensión agotadora entre el inmenso amor que sentíamos por nuestros hijos y el temor constante de ser descubiertos por las autoridades. Cada vez que Ahmed llegaba a casa de la escuela primaria al-Andalus, recitando versos del Corán memorizados en las clases obligatorias de religión, cada vez que Laila preguntaba por qué rezábamos de forma diferente en casa que en la mezquita, o cuando uno de ellos mencionaba el nombre de Jesús delante de otros niños, era una prueba, un desafío diario navegar entre dos mundos que nunca podrían reconciliarse. El cuaderno azul se convirtió en nuestro tesoro más preciado, cuidadosamente escondido entre nuestros libros de matemáticas y ciencias, en lo alto del estante de nuestro dormitorio. Nos acompañaba discretamente en nuestras visitas a familiares, protegido como la posesión más valiosa de nuestro hogar, y también la prueba más peligrosa de nuestro delito contra el Estado. En sus páginas no solo escribimos versículos, sino también oraciones que dijimos juntos, historias bíblicas adaptadas para niños, y promesas de Dios que queríamos que nuestros hijos llevaran en sus corazones para siempre. Pero Dios, en su infinita sabiduría, que a menudo está más allá de nuestro entendimiento, tenía planes para nuestra familia que todavía no podíamos ver. En los días previos a nuestro arresto, aparecieron señales sutiles, advertencias disimuladas que, en retrospectiva, deberían haber parecido alertas divinas, pero la rutina diaria nos dio una falsa sensación de seguridad que nos cegó ante los peligros que nos acechaban. Nabil había empezado a notar algo extraño en su camino al trabajo en el distrito financiero. Un Toyota Camry blanco aparecía constantemente cerca de nuestra casa a distintas horas. Al principio, pensó que era de un nuevo vecino, pero cuando vio el coche aparcado cerca de la mezquita, frente al supermercado Al-Otaim, donde hacíamos la compra, e incluso en el aparcamiento del hospital donde yo trabajaba, una profunda inquietud empezó a crecer en su interior. Yo, por mi parte, también noté algo extraño en el hospital durante los turnos de noche. Hombres vestidos de civil, sin ninguna conexión aparente con los pacientes, deambulaban por los pasillos, preguntando casualmente a las enfermeras sobre horarios, direcciones y actividades fuera del hospital. En una ocasión, uno de ellos me preguntó directamente si conocía a algún filipino cristiano que trabajara en el hospital. La pregunta me alarmó.
Durante nuestra última reunión con el grupo de creyentes, en el sótano de un edificio abandonado en el distrito de Al-Olaya, Abdul Rahman compartió una profunda preocupación, como si viniera directamente del Espíritu Santo. Sus manos temblaban ligeramente, y su voz, normalmente firme, transmitía una emoción que nunca antes habíamos escuchado. Hermanos y hermanas, su voz transmitía una seriedad que nos hizo acercar aún más nuestras sillas, formando un círculo cerrado. Dijo: «Siento en mi corazón que se avecinan tiempos difíciles para nuestra comunidad». Abdul Rahman ya había vivido muchos años ocultando su fe, enfrentando arrestos y redadas inesperadas. Ahora sentía en el aire las mismas señales que presagiaron las grandes persecuciones del pasado. Necesitamos orar por una fuerza que vaya más allá de lo humano, porque el enemigo busca a quien devorar. Algunos de nosotros seremos puestos a prueba como nunca antes. Esas palabras se nos quedaron grabadas, terriblemente ciertas. Apenas 3 días después de aquella última reunión, las casas de varios hermanos y hermanas fueron allanadas al mismo tiempo. Una operación sincronizada, fría y calculada, resultado de meses de vigilancia y planificación, quizás incluso traiciones dentro de nuestro propio grupo. La precisión militar con la que llegaron no dejó margen para escapar ni para borrar ninguna prueba. Nunca olvidaré el momento en que el agente de la Comisión para la Promoción de la Virtud tomó nuestro cuaderno azul con un guante. «¿Qué es esto?», preguntó con una sonrisa apagada. Sabía exactamente lo que sostenía en sus manos y cuánto pesaba. Entre sus páginas desgastadas se encontraban nuestros momentos más íntimos, oraciones susurradas, versículos de Juan y Mateo, y los salmos que enseñábamos a los niños, promesas de esperanza que nos sostuvieron en la oscuridad. Pero para aquellos hombres, entrenados para perseguir cualquier desviación religiosa, esas palabras eran prueba irrefutable de un crimen que justificaba nuestro encarcelamiento y la brutal separación de nuestros hijos, según leyes que supuestamente protegían a los niños, pero que en la práctica los castigaban por nuestra fe. Intenté explicar temblando: «Es solo un cuaderno escolar, donde ayudamos a nuestros hijos con sus estudios», pero mis palabras sonaban huecas. Cualquiera podía distinguir entre versículos bíblicos y ejercicios de matemáticas, y sus rostros se endurecieron, sus sonrisas más crueles. Nos enfrentábamos a una sentencia ya decidida, con órdenes de arresto firmadas, y todo meticulosamente planeado. Desde los coches separados que nos transportaron hasta las celdas preparadas para cada uno, todo indicaba que querían destruirnos como familia. La separación fue el dolor más profundo que jamás había sentido. Nabil gritaba los nombres de Ahmed y Laila como un animal herido, mientras unos policías corpulentos lo arrastraban hasta la camioneta gris, listos para tragarse a nuestra familia. «Cuida a los niños, Sara. Diles que los queremos», me suplicó con la voz quebrada. Fue lo último que oí antes de que un silencio denso llenara el aire y la oscuridad comenzara a envolver nuestros días. Pero también me llevaron a otro vehículo, con las manos esposadas a la espalda y el frío metal clavándose en mi piel. No podía hacer nada para proteger a estos pequeños seres inocentes que Dios nos había confiado. El llanto angustiado de nuestros hijos: «Mamá, papá, no nos dejen», resonaba en mi interior como un tormento, una banda sonora cruel que me acompañaría en todos los momentos oscuros que me esperaban. Cada oración, cada lágrima derramada en esa fría prisión donde me encontraba, cargaba con el peso de esa desesperación, mientras las 3 camionetas tomaban rumbos diferentes, llevando a mi familia destrozada a destinos que ni siquiera podía imaginar. En ese momento, recordé las palabras de Jesús en Juan 16:33. «En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Pero en ese instante de dolor abrumador, esas palabras sonaron distantes, casi irreales ante el rugido de mi miedo y la devastación de nuestra familia. Los meses siguientes se convirtieron en la mayor prueba de fe que he vivido. Me llevaron al centro de detención de mujeres Al-Khair, en pleno centro de Riad, un lugar que oficialmente no existe, pero que alberga a mujeres acusadas de todo, desde desviación religiosa hasta conspiraciones contra el Estado. Las celdas eran pequeñas, de frío hormigón, con ventanas tan pequeñas que apenas entraba la luz del sol. En verano, el calor convertía el espacio en un horno infernal, alcanzando temperaturas superiores a los 10 grados. Por la noche, el frío penetrante nos hacía tiritar incluso con las pocas mantas que nos proporcionaban. Todo allí parecía diseñado para destruir nuestra voluntad, para hacernos rendir. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente después del registro. Fotografías, huellas dactilares,
exámenes médicos, todo quedó documentado. 3 mujeres de la policía religiosa, vestidas de negro de pies a cabeza, aparecieron día y noche con preguntas interminables, intentando confundirme y quebrar mi resistencia. ¿Quién más está en tu grupo secreto? ¿De dónde salió el material prohibido que encontraste en la casa? ¿Cómo enseñaste a tus hijos acerca de Jesús? ¿Quién te financia? ¿De dónde vienen los pedidos? ¿Cuánto tiempo lleváis conspirando contra la religión del Estado? Las preguntas llegaban rápido, como una ametralladora de palabras, presionándome hasta que cometía un error. Mi silencio los enfurecía, pero sabía que cualquier palabra pronunciada podía condenarme no solo a mí, sino a otros, incluyendo a quienes probablemente sufrían torturas similares en otras cárceles. La mayor tortura, sin embargo, no era el malestar físico, sino la angustia que me carcomía por dentro. No saber dónde estaban Ahmed y Laila, si estaban bien, si habían comido, si lloraban por nosotros, si recordaban las historias sobre Jesús que les contábamos antes de dormir, si entendían por qué habíamos desaparecido sin avisar. Sus hijos están bajo el cuidado del Estado, dijeron los interrogadores con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo me dio escalofríos. Se les está enseñando la verdadera fe islámica, lejos de la contaminación cristiana que ustedes han sembrado criminalmente en sus frágiles e impresionables mentes. El tono era una cruel mezcla de satisfacción profesional y malicia calculada. Cuando terminen su reeducación, ni siquiera recordarán los nombres falsos que les enseñaron, y mucho menos querrán ver a los padres que abusaron espiritualmente de ellos. Cada palabra que decían era como una cuchilla afilada que desgarraba el corazón de mi madre. El solo pensamiento de ese centro de reeducación, donde mis hijos supuestamente estaban pasando por un proceso sistemático para borrar todo lo que amaban y en lo que creían, casi me volvía loco. Las noches eran peores que los interrogatorios del día. Atrapada en la soledad de mi celda de hormigón, con una pequeña ventana por la que solo podía ver el cielo estrellado del desierto, luchaba contra una desesperación sofocante. ¿Estaban mis hijos bien alimentados? ¿O los castigaban con hambre por negarse a olvidar lo que les habíamos enseñado? ¿Recibían siquiera un poco de la bondad que todo niño merece? ¿O los sometían a crueldades diseñadas para quebrantar sus almas? ¿Recordarían aún las historias de Jesús que les habíamos contado con tanto cariño? ¿O se verían obligados a denunciar a sus propios padres como criminales? Estas preguntas sin respuesta se multiplicaban noche tras noche, cada una más aterradora que la anterior, como una serpiente de dudas que me asfixiaba. Mientras tanto, Nabil sufría su propio infierno en un centro de detención para hombres, lejos de mí, en el distrito de Alir. Más tarde me contaría sobre las intensas sesiones de reeducación religiosa, imanes del gobierno, intentando convencerlo de que el cristianismo era una enfermedad mental occidental diseñada para destruir la unidad islámica, interminables horas de pie, obligado a recitar versículos del Corán bajo amenaza de severos castigos, amenazas explícitas a nuestra seguridad si no cooperaba. Pero a pesar de toda esa oscuridad, fue precisamente en los momentos más oscuros que sentí la presencia de Dios con mayor intensidad e inexplicabilidad. Una noche, mientras mis lágrimas se secaban y ya no me quedaba nada por qué llorar por mis hijos, una paz sobrenatural descendió sobre mi fría celda. Fue un manto invisible pero completamente real que calmó mi corazón desesperado. No había lógica ni explicación científica para ese alivio repentino, pero en el fondo de mi alma lo sabía. El mismo Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones, que acompañó a los 3 jóvenes en el horno de fuego, estaba conmigo en esa prisión. Los días se convertían en semanas que parecían décadas, y las semanas en meses que se prolongaban como siglos de intenso sufrimiento. La rutina carcelaria era demasiado brutal y predecible como para soportarla sin volvernos locos. Por la mañana, sesiones de educación religiosa forzada, donde nos adoctrinaban sobre los peligros mortales del cristianismo para la sociedad islámica. Por la tarde, trabajos forzados en talleres clandestinos, confeccionando ropa para la exportación en condiciones que violaban todos los derechos laborales. Y por la noche, interrogatorios aún más intensos, cuando el agotamiento nos dejaba vulnerables a cualquier desliz. Pero lo peor de todo fue no tener noticias de mis hijos. Cada día sin saber cómo estaban, sin tener noticias, se convertía en una eternidad de dolor maternal, llevándome a un límite emocional que jamás imaginé posible para un ser humano. La incertidumbre era una tortura peor que cualquier castigo físico que pudieran imaginar. Mi madre imaginaba los escenarios más horrorosos sobre lo que podría estarles sucediendo a Ahmed y Laila
en ese centro secreto de reeducación. Las autoridades insistían en que los estaban limpiando de la contaminación cristiana que, según decían, habíamos inculcado en sus mentes inocentes, pero para mí, cada día de silencio solo aumentaba el miedo y la angustia. Fue en el 4º mes de mi detención cuando ocurrió algo absolutamente incomprensible, algo que ningún razonamiento humano ni explicación legal podía justificar. Sin previo aviso, sin el debido proceso, sin siquiera un juicio, me citaron a la oficina administrativa del centro. «Fuiste liberada por orden de tus superiores», dijo un policía con una frialdad que parecía reflejar el estado de ánimo del día, no la libertad de una madre encarcelada. Apenas tuve tiempo de recoger mis pertenencias y me obligaron a abandonar el lugar inmediatamente. Nabil recibió la misma noticia al mismo tiempo en su centro de detención, como si hubieran planeado nuestra liberación de forma meticulosa pero inexplicable. Nos arrojaron a un rincón polvoriento fuera de los muros de la prisión, abrazados unos a otros, atrapados en la desesperación común de quienes han sobrevivido a una pesadilla que no pueden creer que haya terminado. Pero la felicidad era incompleta, porque nuestros corazones aún sangraban por la más cruel ausencia. Ahmed y Laila no estaban con nosotros. «¿Dónde están nuestros hijos?», preguntamos a los guardias que nos acompañaban, pero todo lo que recibimos fueron miradas vacías y órdenes secas de alejarnos. «Permanecen en programas de protección estatales», fue la respuesta estándar, pronunciada en un tono que no admitía preguntas. En los días siguientes, nuestra vida se convirtió en una búsqueda desesperada por los fríos pasillos de la burocracia saudí. Recorrimos decenas de oficinas, desde el Ministerio del Interior hasta el Departamento de Servicios Sociales, entregando peticiones en perfecto árabe, suplicando a funcionarios indiferentes, que parecían de piedra ante nuestro dolor manifiesto. La respuesta oficial nunca cambió. Sus hijos están en un programa intensivo de rehabilitación religiosa. Serán devueltos cuando hayan sido reeducados adecuadamente y cuando las autoridades consideren que no representan un riesgo espiritual. Pero nadie dijo exactamente dónde estaban, cuánto duraría esa reeducación, en qué condiciones se encontraban o si existía algún procedimiento legal que pudiéramos utilizar para acelerar el proceso. Fue como si Ahmed y Laila hubieran desaparecido en un agujero negro burocrático, una ausencia real que nos negaba cualquier posibilidad de saber más, pero tampoco nos permitía olvidarlos. Después de semanas de intentar en vano navegar por este sistema cerrado e impenetrable, tomamos la decisión más dolorosa y difícil de nuestras vidas: huir de Arabia Saudita, dejando atrás a nuestros hijos. Con la desesperada esperanza de que en el exilio, lejos de la opresión directa, estaríamos en mejor posición para luchar por ellos. Allí, podríamos buscar ayuda de organizaciones de derechos humanos, acceder a leyes internacionales específicas e intentar conectar con gobiernos y entidades que pudieran ejercer presión para garantizar su protección y retorno. Fue un sacrificio inconmensurable, pero la única oportunidad real que teníamos de intentar salvar a nuestros hijos de esa pesadilla invisible y eterna. Fue un viaje impulsado por la fe, pero también por el miedo más absoluto. Cada paso que dábamos podía significar nuestra captura inmediata y el fin definitivo de cualquier posibilidad de reencontrarnos con Ahmed y Laila. Actuamos como contrabandistas experimentados, evadiendo la persecución religiosa que nos perseguía, pagando con todo lo que teníamos, asumiendo un riesgo enorme. Si nos atrapaban, nos enfrentaríamos a acusaciones de traición y a castigos mucho más crueles. En una noche sin luna de octubre de 2019, cuando el sofocante calor del desierto finalmente cedió, cruzamos la frontera hacia Jordania. Estábamos escondidos en el compartimento secreto de un camión de carga que transportaba equipos electrónicos de Dammam a Amán. Fueron 18 horas de miedo constante, una pesadilla interminable, llena de tensión en cada parada, en cada registro, preguntándonos si los guardias descubrirían nuestra fuga y nos devolverían a las cárceles saudíes. Cuando finalmente pisamos suelo jordano cerca de Mafraq, con el amanecer ya iluminando el cielo, nos abrazamos y lloramos mientras todo el dolor acumulado del encarcelamiento finalmente se transformaba en alivio y profunda tristeza. Fue una alegría amarga. Éramos libres, pero nuestros bebés seguían atrapados en un sistema que los consideraba más propiedad del Estado que niños con derechos. Amán se convirtió en nuestro hogar temporal, por necesidad y por seguridad. Pero vivir lejos de Ahmed y Laila era una tortura diaria, una angustia incomparable con la que ningún tiempo en prisión podía compararse.
Vivíamos en un pequeño y sencillo apartamento en el humilde barrio de Al-Hussein Shabal, sobreviviendo gracias a la generosidad y la ayuda de organizaciones cristianas internacionales que apoyaban a refugiados religiosos como nosotros. Todas las noches, Nabil y yo nos arrodillábamos junto a las 2 camas vacías que habíamos preparado para nuestros hijos, orando con una mezcla de fe y dolor, rogando al Dios que nos había sostenido durante la persecución, que ahora nos ayudara a recuperar a los niños que nos habían sido arrebatados. Invertimos cada dinar jordano que ahorramos en llamadas internacionales, documentos legales y consultas con abogados especializados en custodia internacional. La batalla legal que siguió fue larga y ardua, una odisea de 3 años, navegando entre tribunales internacionales, organizaciones de derechos humanos con recursos limitados y una diplomacia discreta, por caminos que jamás imaginamos. En Arabia Saudita, los casos de custodia relacionados con acusaciones de apostasía religiosa eran casi imposibles de ganar, especialmente cuando los padres habían huido del país y eran considerados fugitivos. Sin embargo, nunca nos rendimos. Nuestra fe cristiana nos enseñó que lo imposible para el hombre es totalmente posible para Dios, y así continuamos, impulsados por el amor de padres que no ven las barreras burocráticas como justificación para rendirse. Pasamos días y noches en oración y ayuno, pidiendo a Dios que tocara el corazón de los funcionarios saudíes que milagrosamente protegieron a nuestros hijos dondequiera que estuvieran. Pedimos que surgiera un camino hacia la reunificación, incluso cuando parecía humanamente imposible. Cada contacto, cada pequeña esperanza, era una semilla plantada en tierra árida, confiando en que Dios haría brotar un milagro de nuestros limitados esfuerzos. Y cada noche, en ese sencillo apartamento, nos arrodillamos juntos y rezamos junto a las camas vacías por Ahmed y Laila, niños que tal vez ya no recordarían nuestros nombres, ni nuestras voces, ni las historias de Jesús que les habíamos contado con tanto amor a lo largo de los años. Señor, he clamado con el corazón quebrantado noche tras noche. Has prometido en tu palabra que nunca separarás para siempre a las familias que te siguen fielmente. Sabemos que la restauración de nuestros hijos no depende de nuestros limitados méritos como padres imperfectos, sino de tu gran e infinita misericordia. La incertidumbre constante era una tortura psicológica que superaba cualquier sufrimiento físico que habíamos padecido durante nuestro encarcelamiento. Sin embargo, nos aferrábamos con desesperación a la esperanza que nacía de la fe, creyendo que Dios tenía un plan de restauración, un plan que no podíamos ver con nuestra limitada perspectiva temporal y humana. Fue en medio de esta oscuridad que nos unimos a una iglesia cristiana árabe, establecida en el barrio de Al-Abdali de Amán, donde encontramos una familia espiritual que nos sostuvo emocionalmente durante el momento más oscuro de nuestra odisea. El líder espiritual de esta congregación era un hombre sabio y experimentado llamado Michael, quien había dedicado décadas de su vida a ministrar a refugiados religiosos en toda la región. Nos ayudó a comprender que nuestro sufrimiento, aparentemente sin sentido, no era en vano ante el reino de Dios. Queridos hermanos, nos dijo en una de nuestras sesiones semanales de ministerio, que se han convertido en pilares para nuestra salud emocional. Dios está usando el dolor inexplicable que enfrentan para prepararlos específicamente para un ministerio futuro que aún no pueden ver con claridad. Su testimonio personal será una luz poderosa para muchos que enfrentarán una persecución similar. Y su fidelidad durante esta prolongada prueba será utilizada por el Espíritu Santo para fortalecer la fe de innumerables personas que escuchan esta historia. Sus palabras tenían un carácter profético que en su momento no comprendimos del todo, pero que hoy, en retrospectiva, vemos con claridad. El milagro de la reunificación finalmente llegó de una manera completamente inesperada, algo que solo podemos atribuir a la intervención sobrenatural directa de Dios en medio de circunstancias humanas aparentemente imposibles. En marzo de 2023, exactamente 3 años y 9 meses después de nuestra separación forzada, un tiempo que pareció una eternidad, pero que ahora reconocemos como el tiempo perfecto que Dios necesitaba para cumplir su voluntad, recibimos una llamada telefónica de la Embajada de Jordania en Riad que cambió nuestras vidas para siempre. Hay 2 menores saudíes cuya reunificación familiar inmediata en territorio jordano ha sido aprobada oficialmente, anunció una voz oficial femenina, intentando mantener un tono neutral y burocrático, pero sin disimular por completo una nota de satisfacción. Ahmed al-Mansuri, de 11 años,
y Laila Al-Mansuri, de 9, tienen previsto llegar al aeropuerto internacional Reina Alía el próximo viernes, en un vuelo de Saudi Arabian Airlines que sale a las 15:30. En medio de nuestro modesto apartamento, nos abrazamos y lloramos con una intensidad emocional que liberó años de dolor, esperanza, miedo y fe, todo mezclado en un torrente que vació nuestros corazones de todo, menos pura gratitud a Dios, que cumplió su promesa de restauración familiar. El miércoles siguiente, fuimos al aeropuerto internacional Reina Alía, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se nos iba a salir del pecho y las manos temblando con una mezcla de anticipación y terror. ¿Nos reconocerían nuestros hijos después de tantos años de separación? Durante ese tiempo, habían crecido y cambiado de maneras que jamás hubiéramos imaginado. ¿Qué mentiras les contaron sobre nosotros durante su estancia en instituciones gubernamentales? ¿Seguirían siendo los niños cariñosos y confiados que tanto apreciamos? ¿O la reeducación los había cambiado tanto que nos impediría reconstruir completamente nuestra familia? Cuando Ahmed y Laila finalmente aparecieron en la terminal de llegadas internacionales, acompañados por 2 empleados uniformados de UNICEF que habían supervisado su traslado desde Riad, nuestro mundo se detuvo. Por un instante aterrador, el tiempo pareció congelarse, dándonos la oportunidad de asimilar plenamente la realidad de este momento milagroso. Habían crecido tanto que por un momento no los reconocimos como nuestros propios hijos. Ahmed era entonces un preadolescente de 11 años, con una seriedad precoz y una cautela en la mirada, típicas de niños que han sufrido un trauma profundo y se han visto obligados a madurar demasiado rápido. Laila, de 9 años, mostraba una reserva en su comportamiento que no recordábamos de sus primeros años. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se encontraron con los nuestros, a través de la multitud en el aeropuerto, esa cautela desapareció, reemplazada por pura alegría y reconocimiento instantáneo, la confirmación de que el amor fundamental de la familia había sobrevivido intacto, a pesar de años de separación forzada e intentos sistemáticos de borrar nuestros vínculos. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaron a la vez, corriendo hacia nosotros con una velocidad que sorprendió incluso al personal de UNICEF que los acompañaba, intentando mantener el protocolo de transferencia de custodia. Caímos al frío suelo del aeropuerto, abrazándonos unos a otros como una familia milagrosamente reunida contra todas las adversidades humanas, llorando lágrimas que lavaron años de dolor, separación, incertidumbre y oraciones aparentemente sin respuesta. Los demás pasajeros del aeropuerto se detuvieron espontáneamente para presenciar nuestro encuentro. Algunos también tenían lágrimas en los ojos al ver ese amor familiar que evidentemente había triunfado sobre las fuerzas que intentaban destruirlo para siempre. Los días y semanas siguientes fueron de una cuidadosa readaptación y una recuperación gradual, que requirió de una paciencia infinita por parte de todos. Ahmed y Laila vivieron experiencias en instituciones gubernamentales que, como padres, solo podíamos imaginar en nuestras peores pesadillas, una realidad que vivieron durante años cruciales de sus vidas. Habían estado en un centro de recepción del gobierno, donde les enseñaron sistemáticamente que sus propios padres eran criminales religiosos que representaban un peligro para la sociedad, donde trataron de borrar meticulosamente sus recuerdos de las historias de Jesús que les contábamos, donde fueron sometidos a un adoctrinamiento islámico extremo, diseñado para inmunizarlos permanentemente contra futuras influencias cristianas. Pero en los rincones más profundos e inaccesibles de sus resilientes corazones jóvenes, el amor de Dios preservó milagrosamente las semillas de fe que habíamos plantado cuidadosamente, esas mismas semillas contenidas en ese cuaderno azul que fue la causa de toda nuestra tragedia, pero que también se convirtió en el instrumento a través del cual Dios enseñó su amor, incluso antes de que el mundo tratara de convencerlos de lo contrario. «Mamá», me susurró Laila mientras la ayudaba a prepararse para ir a dormir en su propia cama, después de tantos años en habitaciones de internados. «Es cierto que Jesús nos ama, incluso cuando estamos lejos de casa y no podemos orar como quisiéramos». Sus palabras me quebraron emocionalmente y al mismo tiempo me sanaron espiritualmente, porque confirmaron que a pesar de años de oposición sistemática, nuestros hijos se aferraron a esas preguntas fundamentales acerca del Salvador que habíamos plantado en sus corazones en sus primeros años. Restaurar la salud familiar fue un proceso gradual que requirió sesiones regulares con terapeutas especializados en traumas infantiles, mucha oración constante
y tiempo para que la confianza se reconstruyera lentamente. Ahmed sufría pesadillas recurrentes sobre su estancia en el centro de reeducación, donde se vio obligado a denunciar a sus padres como criminales. Laila tenía miedos inexplicables que afloraban de repente, como si su subconsciente recordara los horrores de su separación forzada. Sin embargo, el amor incondicional de Dios comenzó a obrar milagros tangibles de restauración en nuestro hogar reconstituido, sanando heridas emocionales que parecían permanentes e irreparables, y renovando lazos familiares que habían sido brutalmente cortados por fuerzas que creían que podían destruir para siempre lo que Dios había unido. Cada día traía pequeñas victorias, una sonrisa genuina, una broma informal, un momento de confianza renovada, una pregunta sobre Jesús que mostraba una curiosidad espiritual persistente. Hoy, 5 años después de que ese cuaderno azul cambiara nuestras vidas para siempre de maneras que nunca hubiéramos anticipado, servimos juntos como una familia unida en ministerios que ayudan específicamente a otros refugiados religiosos que han enfrentado una persecución similar a la nuestra. Nabil trabaja con organizaciones internacionales que documentan sistemáticamente la persecución cristiana en Oriente Medio. Coordino programas de apoyo emocional y práctico para madres que, como nosotras, han perdido temporalmente a sus hijos por motivos religiosos y necesitan esperanza, la certeza de que la reunificación es posible. Ahmed y Laila, ahora de 16 y 14 años respectivamente, han elegido conscientemente seguir a Cristo, con una convicción personal que surgió directamente de su experiencia de años de ausencia forzada y de la presencia sanadora del milagro de nuestra reunión familiar. Su fe no es heredada ni impuesta, sino personal y demostrada por el sufrimiento, lo que los ha fortalecido y los ha vuelto más compasivos con quienes también sufren. Si me escuchas, especialmente si eres padre o madre, y te enfrentas a la posibilidad de perder a tus hijos por tu fe, quiero que sepas con absoluta certeza, no hay separación tan cruel que el amor incondicional de Dios no pueda sanarla por completo. No hay sistema humano tan poderoso que pueda destruir para siempre los lazos que Él establece entre las familias que lo siguen fielmente. Nuestro cuaderno azul, con sus versos, se perdió para siempre en las oficinas del gobierno saudí, pero las palabras que contenía ahora viven en los corazones de nuestros hijos, de una manera más profunda y personal que nunca. Así que cuando se enfrenten a una evidencia que parezca humanamente imposible de soportar, cuando las fuerzas del mal parezcan victoriosas contra todo lo que aman y consideran sagrado, recuerden, el mismo Dios que milagrosamente nos devolvió a nuestros hijos después de años de separación que parecían definitivos, está con ustedes en su propio valle personal de sombra. Su amor es más fuerte que cualquier gobierno terrenal. Su poder es mayor que cualquier sistema humano de opresión. Su fidelidad es más duradera que cualquier persecución que los hombres puedan orquestar. Esta es nuestra historia personal, pero también un testimonio universal del poder restaurador de un Dios que nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido y sin esperanza. Que nuestro testimonio sea una luz brillante de esperanza para todos los que sufren por su fe en cualquier parte del mundo, y que Dios sea eternamente glorificado por cada lágrima derramada y cada oración contestada en su tiempo perfecto, siempre mejor que el nuestro. Señor, nunca olvidaremos que tu amor es más fuerte que cualquier separación. Amén.